Bien. Eh, Vamos a tratar este tema que se llama dinámica del movimiento circular. ¿Recuerdan al pequeño David, el gigante Goliat? Él utilizó una onda, o sea, un pequeño artefacto atado por una cuerda inextensible, y entonces comenzó a girarlo. ¿Sí? Ahí había una tensión en la cuerda y la masa hacía un movimiento circular. Bueno, a esta parte también se le conoce como el péndulo cónico. ¿Sí? Entonces, suponiendo que la masa M aquí esté en equilibrio en el sentido de que no avanza para la izquierda, ni tampoco para la derecha, ni sube, ni baja. Claro, sí está en equilibrio rotacional, pero no translacional. Entonces, las componentes de esta tensión vertical tiene que ser igual al peso. Y la componente horizontal de la tensión tiene que ser igual a la fuerza centrífuga. Y esa la podemos calcular. Ok, vamos a ver este ejemplo. Una pequeña bola de masa M se suspende, de una cuerda de longitud L. La bola da vueltas con rapidez constante, atención, rapidez constante, en un círculo horizontal de radio R, como se muestra en esta figura. Mírenlo aquí. Puesto que la cuerda hace un recorrido de la superficie en forma de cono, el sistema se conoce como péndulo cónico. A ver, encuentre una expresión para la velocidad tangencial. Vamos a ver. Como les decía, aquí tenemos las componentes, la tensión por el coseno y la tensión por el seno. ¿Por qué para la vertical con el coseno? Porque este ángulo teta ha sido tomado desde aquí y no desde aquí. ¿Eh? Sí, ese ángulo teta de aquí es este mismo de aquí con la vertical. Entonces, se igualan estas dos al peso en este diagrama de cuerpo libre y esta tiene que ser igual a la fuerza centrípeta. ¿Sí? Ok. El siguiente paso entonces es hacer esa sumatoria de fuerza vertical igual a la cero, porque es igual a la, está en reposo verticalmente. Entonces, horizontalmente aparece una rapidez constante, pero hay una velocidad cambiante, o sea que hay una aceleración. Por lo tanto, esa tensión tiene que ser igual entonces a la fuerza centrípeta. ¿Sí? Igual a la fuerza centrípeta. Y la fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta. O sea, masa, velocidad cuadrada, la que debemos buscar entre el radio. El radio lo tenemos, así que solamente despejamos. Enviamos R para acá, para acá, multiplicando. Luego enviamos M, dividiendo. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar la velocidad cuadrada de este lado. Pero la tensión, ya habíamos dicho, la tensión por el coseno del ángulo es igual a mg. Por lo tanto, la tensión sola es igual a mg sobre el coseno. Por lo tanto, cuando yo tengo esto aquí, lo que tengo es mg seno sobre coseno. O sea, mg tangente de teta. Ok. Por lo tanto, no me sorprende tener esto aquí. ¿Lo ven? Lo que sí me... bueno. La M que estaba de este lado, recuerden, teníamos mg
tangente de teta, pues la M, como está de ambos lados, se cancela. O sea que no importa la masa del péndulo cónico, será siempre de la misma manera. Y la gravedad que estaba de este lado, la envío para este lado, dividiendo. ¿Sí? Ahora, a mí no me interesa la tangente del ángulo. En este momento no, porque eso yo lo puedo conocer. Lo que me interesa es la velocidad. Entonces, todo esto lo envío para acá otra vez multiplicando y me queda entonces así cuando busco la raíz cuadrada. Velocidad igual a la raíz cuadrada del radio, la gravedad y la tangente del ángulo. Pero como yo sé que hay una relación con el radio, ¿no? Hay una relación con el radio y la longitud. Sí, vamos a irnos para atrás para verlo bien en la figura. Sí, mírenlo aquí. Esta longitud viene siendo la hipotenusa de este triángulo rectángulo. O sea que el radio aquí será la componente opuesta de ese ángulo. O sea que yo por el seno de ese ángulo puedo conseguir, y conociendo la hipotenusa, o sea, L, puedo conocer el radio. Si lo tengo de incógnita. Si me lo dan, pues ya, listo. Si lo tengo de incógnita y conozco L, no hay problema. Puedo conseguir ese opuesto. Como L seno de teta. ¿Lo ven? Ok, volvemos otra vez aquí. Entonces, L seno de teta es R. Así que voy a tener raíz cuadrada de LG seno de teta, tangente de teta. Esta es la expresión que buscábamos para la velocidad tangencial. Se siguen los mismos pasos de las aplicaciones de Newton, de las leyes de Newton. Se hace diagrama de cuerpo libre, se ejecutan las leyes de Newton. Aquí ejecutamos la primera. Aquí la segunda, porque la sumatoria de fuerza, si vemos que es una sola fuerza que actúa, igualamos a la masa por la aceleración. Pero que también yo puedo decir, bueno, hay una fuerza centrífuga que va hacia afuera, es igual a esta, y ya está. Pero recordemos que la fuerza centrífuga es una fuerza ficticia. ¿Sí? Bueno, seguimos. En este otro caso, tenemos una masa que cuelga y otra masa que está girando con un radio R. Sí, recuerdan, hicimos un experimento más o menos así, pero con un lapicero. ¿Lo recuerdan? Okay. Un pequeño bloque de masa M descansa sobre una mesa horizontal sin fricción. Ojo con eso. A una distancia R de un agujero en el centro de la mesa. Un cordón atado al bloque pequeño pasa por el agujero y está atado por el otro extremo a un bloque suspendido de masa M mayúscula. Se imprime al bloque pequeño un movimiento circular uniforme de radio R. Sí, la rapidez es constante. Entonces, ¿qué velocidad se necesita para que el bloque grande pueda quedar inmóvil una vez que se suelta? ¿Sí? Yo voy dándole vuelta a la masita pequeña y luego que ya lo suelto, que sigue dando vuelta porque no hay fricción, debe quedar inmóvil, dependiendo de esta rapidez. ¿Recuerdan el experimento? Mientras más rápido te le daba, ¿esto qué pasa? Subía. Si le daba mal paso, esto bajaba. Ok. Miren aquí. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que esa masa grande que cuelga será igual a la fuerza de la tensión. Y que esa fuerza de tensión, miren aquí, esta tensión aquí es la misma que la tensión aquí. Y esta tensión aquí
de acuerdo a este movimiento circular, tiene que ser igual a la fuerza centrípeta. Así que eso es igual a masa, velocidad cuadrada entre R. Perfecto. Ahora enviamos R para este lado. M chiquita la enviamos dividiendo y le buscamos raíz cuadrada. Y nos queda que la velocidad sería así. Raíz cuadrada de GR, M grande entre M chiquita. Bien. Queríamos resolver esos dos conceptos donde ligamos el movimiento circular y las leyes de Newton para ahora entrar al tema de trabajo y energía. Bien, aquí tenemos lo siguiente. Dos personas trabajando, ¿verdad? Aquí tenemos un grupo de morenos cargando cemento cibao en la cabeza y 2 latas de mezcla. 2 cubetas de mezcla. Ahora bien, ¿cuáles son los que están trabajando y los que no? Pausen el video y tomen un tiempo para meditar y pensar, luego responden. Ok, ya lo pensaron, ya respondieron. Usted diría, este no está trabajando. Y estos sí que están trabajando. Pero de acuerdo al concepto, el concepto de trabajo, este no está trabajando tampoco. Porque este está haciendo una fuerza vertical hacia arriba a la funda de cemento, pero la traslada horizontalmente. Uy, cuidado con eso. Pero esa no es la definición de trabajo que este moreno quiere saber. Bien. Las unidades de trabajo en el sistema internacional es unidad de fuerza por unidad de longitud, o sea, Newton por metro. Y esto se le conoce como joules. Se escribe joules, pero es joules. Entonces, si un cuerpo se mueve con desplazamiento S, mientras una fuerza constante F actúa sobre él en la misma dirección que tenemos un trabajo, porque el trabajo se está realizando por la fuerza sobre el cuerpo, o sea que esa fuerza que lo traslada es la que está realizando trabajo. Veamos otra vez al moreno con la funda de cemento. La fuerza que él está realizando a la funda de cemento no es la que la está trasladando, solamente la mantiene en esa altura. Pero cuando él hace una fuerza para subirla desde el piso hasta su cabeza, sí que la traslada. Ahí sí que hace un trabajo. Veamos entonces. No confundamos W grande, o sea el trabajo, con W chiquita, o sea el peso. Si bien los símbolos son casi iguales, se trata de cantidades muy distintas. Una que es vectorial, W chiquita, y otra que es escalar, W grande. Veamos esto. Alguien empuja un vehículo, pero no lo empuja totalmente en X, horizontalmente, sino que le hace una fuerza con cierto ángulo. ¿Cuál es la fuerza que realiza trabajo? Si se desplaza en el eje X, la componente de la fuerza que él hace, que está en el eje X, porque la otra componente no lo traslada, no hace trabajo. ¿Se entiende esa parte? Muy bien, seguimos. Ahora, aquí tenemos el producto escalar. Algo que vemos en el tema de vectores, lo vimos en bachillerato, productos escalares, sí, pero ¿para qué me sirve eso? Esto le sirve para muchas cosas. En el caso de física, es la definición de trabajo. El producto escalar entre el vector fuerza y el vector desplazamiento es lo que llamamos trabajo. Esto, claro, se puede escribir, al igual como el producto vectorial, se puede escribir como la magnitud de F por la magnitud de S por el coseno del ángulo que los separa.
¿sí? El ángulo entre ellos. O sea, así. Veamos algo interesante. El trabajo puede ser positivo, puede ser negativo y puede ser cero. Veamos este caso. Si, aquí, si le hago una fuerza a ese bloque para la derecha, el trabajo que realice esa fuerza es positivo. Ahora, si el bloque ya se estaba moviendo hacia la derecha y yo le hago una fuerza hacia la izquierda, el trabajo que le estoy haciendo yo, entonces es negativo. ¿Lo notan? Porque es contrario al desplazamiento que se está ejecutando. Bueno, podemos ver también cuando el moreno está bajando la funda de cemento. Hace una fuerza ¿hacia dónde? Hacia arriba. Pero ¿para dónde mueve el trabajo? Perdón, la funda de cemento. Hacia abajo. Entonces el trabajo también es negativo. Vamos a ver. ¿Cuándo el trabajo es nulo o cero? Cuando la fuerza no lo desplaza. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí en el punto A se hace una fuerza con cierto ángulo. Hay dos componentes, una en X y otra en Y. La fuerza en Y es perpendicular al desplazamiento. Por lo tanto, no realiza trabajo. Esa fuerza en Y no realiza trabajo. Ahí el trabajo es nulo. Veamos entonces. La componente en X sí que realiza trabajo. Y ese trabajo es positivo. Veamos este otro caso. En el punto B, en el punto B, en el punto B, la fuerza es contraria al desplazamiento. Se mueve hacia la derecha, pero la fuerza es hacia la izquierda con cierta inclinación. Por lo tanto, el ángulo, como acostumbramos a medirlo, desde el eje horizontal, sería phi. Pero el ángulo, atención, entre los vectores, el desplazamiento, en este caso, es más de 90. ¿Sí? Más de 90. Usted quizá se vea tentado a utilizar este ángulo desde aquí. Sí, pero tiene que tener en cuenta algo. Tiene que tener en cuenta que este trabajo es negativo, porque la fuerza o la componente de esta fuerza en el eje X es contrario al desplazamiento. ¿Lo ven? Usted lo puede hacer así, no hay problema, pero tiene que tener en cuenta eso, que va a dar negativo. Por el contrario, si utiliza el ángulo correcto, el mismo ángulo le va a dar un valor negativo. No hay problema con eso. Cuando usted busque f coseno de phi, le va a dar un valor negativo. Así que o utilice el ángulo correcto o tiene en cuenta este asunto de que si el desplazamiento es contrario a la fuerza que se aplica, entonces el trabajo es negativo. Y obvio, aquí en este caso, el trabajo es nulo, porque el ángulo entre el desplazamiento y la fuerza es de 90 grados. Hay otras cositas que se ven aquí en el tema de trabajo y energía. Porque no es tan solo trabajo, también hay energía. Ya que la energía necesaria para realizar un trabajo está muy relacionada con el concepto de trabajo. Y es así, está muy relacionado. Vamos a ver. Hay un teorema que se llama teorema de trabajo y energía. ¿Qué me dice ese teorema? Ese teorema me dice que el trabajo realizado sobre un cuerpo será igual al cambio de energía cinética que realiza ese cuerpo. ¿Sí? Cambio de energía cinética. Ahora, ¿qué es energía cinética? Recordamos de bachillerato que energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Y cómo sale eso? Ya lo veremos. Vamos a ver. Aquí en la imagen A, concentrémonos en la imagen A. Tapemos los demás. En la imagen A, un bloque que se desliza hacia la derecha sobre una superficie
sin fricción. La velocidad es hacia la derecha. Si usted empuja a la derecha sobre el bloque, el movimiento, usted lo empuja, él va en movimiento y usted lo empuja, ¿qué va a pasar? ¿Ah? ¿Eh? Que la velocidad va a aumentar, ¿sí o no? Porque él iba con cierta velocidad y ahora usted lo empuja para la misma dirección, aumenta la velocidad. Ok. Entonces, usted tendrá un desplazamiento con una fuerza que se le está aplicando. Usted tiene un trabajo, pero también hubo un cambio de velocidad y la masa es la misma, ¿sí? Pero entonces, ¿la energía cinética aumentó? Sí, claro que aumentó. El trabajo total efectuado sobre el bloque durante el desplazamiento S es positivo, o sea, mayor que cero. El bloque aumenta su rapidez. Bueno, tenemos que estar terminando 10 minutos. Vamos a ver. Vamos entonces a la parte B. Enfoquémonos ahora en el centro, la parte B. Tenemos un bloque que se mueve hacia la derecha, pero ahora yo le hago una ligera fuerza hacia la izquierda. ¿Qué va a pasar con su velocidad? Está claro. La velocidad va a disminuir y posiblemente se detenga. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que la fuerza y el desplazamiento son contrarios. ¿Sí? Por lo tanto, el trabajo es menor que cero, o sea, negativo. Y como el bloque se frena, disminuye su velocidad, entonces, como la energía cinética depende de la velocidad al cuadrado, entonces también va a disminuir la energía cinética. Por el contrario, en la parte C, última franja, si le hago una fuerza hacia abajo y no hay fricción, el bloque se va a continuar moviendo con la misma velocidad. La velocidad, la rapidez no va a cambiar. Entonces, como no cambia, no va a cambiar su energía cinética. Y en ese caso, la fuerza es perpendicular al desplazamiento. Por lo tanto, el trabajo es nulo. Y como la rapidez permanece igual, la energía cinética no cambia. O sea que si no hay cambio de energía cinética, no hay trabajo. Eso es así. Miren aquí. Miren de dónde sale esa expresión. Aquí tengo una fuerza neta que se efectúa sobre un bloque, ejerce un trabajo sobre el cual en movimiento. Entonces, llevaba rapidez 1. Luego, con una soguita que ve por ahí, era una fuerza, un jaloncito. Y aumentó su rapidez. Ahora tiene una velocidad 2. El mismo objeto. Se trasladó entonces desde X1 hasta X2. ¿Sí? Tiene un desplazamiento S. Entonces, yo conozco una fórmula desde hace mucho tiempo que me dice que la aceleración, esta segunda de aquí, es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces el desplazamiento. Ok. Si eso yo se lo aplico, aplicando leyes de Newton, de toda la vida, ¿no? Tengo esta fuerza neta, eso tiene que ser igual, segunda ley. Exacto, a la masa por la aceleración. Entonces, sustituyo esta aceleración y la entro aquí. ¿Qué voy a tener? Ajá. M, B cuadrado, por todo esto, ¿no? Primero por B cuadrado sobre 2S. ¿Y qué voy a tener? 1/2 de MB cuadrado 2. Sí. Y luego voy a tener menos, otra vez M, por B1 al cuadrado entre 2S. O sea, esto que tengo aquí. ¿Lo nota? Sí. Sí, y me dirán, oh, pero ¿y la S? ¿Dónde está? No, es que la S yo la saco factor común y la puedo enviar para este lado multiplicando. O sea que F por S
O sea, trabajo es igual a ¿qué cosa? Al cambio de energía cinética. ¿Lo ven? Se nota. Aquí tengo energía cinética, que ya la definimos. En bachillerato la veíamos como E sub C. Una E mayúscula con una C chiquitica. Pero ya que estamos grandes, que estamos en la universidad, la vemos con una K mayúscula. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. O sea que tengo aquí K2 menos K1. ¿Lo ven? Ese es el trabajo. Ese es el teorema del trabajo y la energía. Bien. Entonces, este teorema de trabajo y energía cinética indica que la rapidez de un sistema aumenta si el trabajo neto invertido sobre él es positivo, porque la energía cinética final es mayor que la energía cinética inicial. Por el contrario, la rapidez disminuye si el trabajo neto es negativo, porque la energía cinética final es menor que la energía cinética inicial. Pero si el trabajo neto es nulo, ¿qué va a pasar? Que no hay cambio de energía. Aquí se ve mejor. Fíjense, tengo una masa M con una velocidad. La misma masa, la misma rapidez, pero dirección del movimiento diferente. La misma energía cinética. Bien, es la misma energía cinética. Porque la energía cinética no es vectorial. No, no es vectorial. Es un escalar. O sea que me da lo mismo. Si se mueve para acá o si se mueve para allá. ¿Sí? Dos masas iguales, movimientos en direcciones diferentes, pero la energía cinética es la misma, porque la rapidez es la misma. Fíjense aquí. Tengo una masa que se mueve a cierta velocidad y tengo otro objeto que es el doble de la primera masa con la misma velocidad. ¿Qué pasa con la energía cinética? ¿Será el doble? Pues sí, es el doble. Porque la masa está elevado a un exponente 1 que no se marca. Por lo tanto, lo que le pasa a la masa, le pasa también a la energía. ¿Sí? Estoy hablando de la expresión aquí. ¿Sí? Como esto, la masa, está elevado a exponente 1, si yo duplico la masa, duplico la energía cinética. Pero ¿qué pasa si duplico la velocidad? Mírenlo aquí. Tengo la misma masa con cierta velocidad, pero a esa masa le duplico la velocidad. ¿Qué pasa entonces con la energía cinética? Veámoslo por este lado. Mírenlo aquí. La energía cinética se hace 4 veces más grande. O sea que todo esto se eleva al cuadrado, por lo tanto ese 2 también se eleva al cuadrado. Y voy a tener entonces 4 veces la energía cinética de este otro objeto. Muy bien. Entonces, vamos a terminarlo aquí. Vamos a hacer ejemplos en la siguiente clase. Hasta pronto.